Les damos la bienvenida y les agradecemos mucho su participación en esta nueva webinar. Esta de las webinars que estamos haciendo nosotros mensualmente como equipo de NUSEC. Me presento, mi nombre es Rodrigo Rodríguez Antúnez, soy el responsable de la línea de poliuretanos. Aquí están mis datos de contacto, a algunos de ustedes ojalá ya me conocerán, y a los que no, pues un gusto, ¿no? Yo soy el responsable de la parte de poliuretanos. Y pues nuevamente les agradezco mucho el haber estado asistiendo aquí con nosotros, el compartir esta nueva webinar con todos ustedes, que pues las hacemos con mucho gusto con el fin de poder compartirles más información sobre nuestros materiales. El día de hoy vamos a platicar, vamos a abordar un nuevo tema referente a lo que son los poliuretanos. La webinar del día de hoy se titula Paseo de poliuretanos y pruebas de maquinado. Les agradecemos nuevamente su presencia y por otro lado vamos a comenzar un poquito por aquí con las reglas. Ya lo saben, les pedimos por ahí encarecidamente nos ayuden manteniendo su micrófono y cámara apagados. Esto para que, pues bueno, no se nos vicie ni el sonido y no tengamos ahí por algún problema en el retraso de la información. Por otro lado, las preguntas vamos a manejarlas nosotros todos mediante el chat. El chat lo van a ver de frente a su pantalla en la parte inferior, del lado derecho, en la parte inferior. Ahí es donde pueden ustedes hacer las preguntas. Las preguntas las vamos a retomar al final de la presentación. Sin embargo, si a lo largo de todo esto ustedes tienen necesidad o quieren ir haciendo alguna pregunta, siéntanse libres de hacerla en cualquier momento. De todas maneras, nosotros las vamos a retomar al final de la presentación, por un lado. Y por otro lado, también vamos a poner por ahí en el link, en el chat el link de la evaluación de la presentación. Esto con el fin nos ayuda mucho a nosotros a poder mejorar la calidad en las presentaciones, el contenido, y pues la verdad es que también nos da muchas ideas para desarrollar nuevas presentaciones que tengan mucho interés para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, por otro lado, pues aquí quiero presentarles también a Adrián de la Cruz. Adrián de la Cruz es responsable como comercial allá en el área de Monterrey. Estos son sus datos de contacto. Él radica en Monterrey. Anteriormente se encontraba aquí en Ciudad de México y era el que llevaba esta parte de poliuretanos, y va a ser la persona que nos va a dar ahorita la mayor parte de la información. Yo tendré una intervención un poquito más adelante, pero él va a ser el que nos va a compartir la mayor parte de información en esta nueva webinar. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Y pues bueno, vamos a platicar un poquito sobre el programa, qué es lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy, cuáles van a ser los puntos que vamos a tomar. Primeramente, pues hablaremos de la química de los poliuretanos, básicamente muy a grosso modo de qué se tratan, su descripción química, cómo se constituyen. Vamos a hablar un poquito de los agentes curantes que hay dentro del mercado. Vamos a también hablar sobre los procesos de fabricación del poliuretano, cuáles son los puntos clave, los puntos que tenemos que tener más cuidado. Vamos a hablar un poquito a grosso modo, ¿no? Cuáles son las recomendaciones de temperaturas, etcétera, etcétera. Vamos a poner ahí un pequeño paréntesis en el tema de la seguridad, que al ser los poliuretanos materiales, o bueno, más bien los agentes curantes que vamos a ver son materiales, digamos, que tienen cierto cuidado, pues cuáles son las consideraciones que tenemos que tener nosotros en lo que se refiere a seguridad e higiene en el manejo, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre las variables críticas del proceso, los parámetros que a veces nosotros hacemos mucho énfasis, ¿no? Temperaturas, condiciones de presión, condiciones de vacío, etcétera, etcétera. Y por último, sobre las pruebas de maquinado. Al final de cuentas, entendemos nosotros que para poder comprobar o corroborar la calidad al 100% de un poliuretano tenemos que hacer unas pruebas de laboratorio. Sin embargo, hay unas pruebas de maquinado, ¿no?, con las que ustedes se pueden dar cuenta qué tan bien o qué tan mal o qué tan desviados o qué tan acertados estuvimos en el proceso de nuestro material. ¿De acuerdo? Y bueno, pues sin más preámbulo, los dejo con Adrián. Les cedo la palabra a Adrián de la Cruz para que, pues bueno, se arranque con este programa, y de todas maneras nosotros seguimos aquí al pendiente. Recuerden que todas las preguntas que ustedes deseen hacer las podemos hacer mediante el chat en cualquier momento de la presentación. Nosotros las retomaremos al final. Pues muchísimas gracias. Adrián, te cedo la palabra. Quedamos a sus órdenes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Primeramente, también agradeciendo su presencia y su tiempo que nos brindan para esta webinar. Bueno, pues hablábamos en el programa que íbamos a ver la química de los poliuretanos. Lo vamos a ver de una manera muy sencilla. Básicamente, la pieza que nosotros obtenemos, que es un poliuretano, se obtiene de lo que es un prepolímero. Comúnmente nosotros en el mercado, pues todo el mundo le llamamos poliuretano.
más un agente curante. Esta parte esquemática que habla de un producto más el otro, voy a ser enfático desde un principio, es una reacción. Es importante que respetemos las condiciones que se manejan en las hojas técnicas y que más adelante hablaremos del por qué la importancia de las condiciones que se manejan en las hojas técnicas y normalmente cómo lo manejamos ya en el mercado. Pero bueno, ¿cuáles son los agentes curantes que normalmente nosotros manejamos y que tenemos como los más típicos o los más comerciales? Bueno, la primera es la moca, es el producto más comercial. El segundo, nosotros manejamos un producto que se llama High Cure, es un producto alternativo a la moca y ahorita hablaremos las características. Estos dos primeros son de origen amínico y el tercero es de un origen tipo alcohol, es una mezcla de dos agentes curantes que es el TMP y TIPA. Pero bueno, ¿cómo vamos a saber cuál ocupar, cuál es mejor, cuál es peor o cuál me da una característica y qué otro tipo de características obtendremos? Bueno, va a ser mucho en función a las necesidades que vamos a tener en el día a día. Bueno, vamos a empezar a hablar desde un punto de vista de ventajas y desventajas, aunque no necesariamente deban ser así. Bueno, vamos a hablar cuáles son las condiciones de cada uno de estos agentes curantes. Primero empecemos con la moca, que como ya comenté es el producto más común, el que se comercia más. ¿Qué nos va a dar como ventaja? Este producto es el que nos va a dar el mayor rendimiento de nuestro poliuretano, es decir, cuando nosotros queremos obtener las mejores propiedades mecánicas, físicas y químicas, normalmente lo que nosotros debemos obtener o ocupar como agente curante es la moca. ¿Cuáles serían las desventajas, por decir de alguna forma? Pues bueno, los tiempos de manejo siempre van a ser mucho más cortos y el factor de la temperatura debe ser perfectamente controlada, ya que como dice en su presentación es una tableta sólida de color amarillo y el poliuretano normalmente está en estado líquido o se calienta para obtener a ese estado líquido. Pero bueno, ¿cuál es el otro agente curante del que hablamos? Este es un producto High Cure, es una versión de nosotros en forma líquida, es una alternativa a la moca. ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, pues es un uso más sencillo porque viene en forma líquida, nos va a permitir tener un mayor tiempo de manejo, es decir, si con la moca tenemos un producto que nos da 4 minutos, con este producto nos puede dar 6, 7 minutos como tal. ¿Qué cuestiones tiene como desventajas? Que ocupando un mismo producto con respecto a la moca nos va a reducir de 2 a 3 unidades. Y al principio hablaba de que era desventaja, pero muchas veces a lo mejor ustedes buscan un producto, no sé, dureza, yo manejo por ejemplo en dureza 85 y 90, y a lo mejor yo quiero tener un intermedio, pues puedo ocupar este agente curante obteniendo esas 2 o 3 unidades que yo quiero que quede intermedio de mi poliuretano. ¿Qué va a pasar? Que sí puede ser una desventaja, que obviamente este agente curante reduce de un 10 a un 15% las propiedades mecánicas, como son tensión, elongación. Eso pues va a afectar en cuanto a si la resistencia que nos da con este agente curante es suficiente, pues es una ventaja. Si requerimos la propiedad mecánica muy alta, pues bueno, ahí sería una desventaja. Como ya comenté, en su presentación es un líquido color ligeramente ámbar. El tercer agente curante es una mezcla de dos productos de origen alcohol, que es el TMP-TIPA. ¿Cuáles son las ventajas? Normalmente cuando nosotros queremos obtener un poliuretano con una dureza muy baja, adicionamos un tercer aditivo, que ahorita vamos a hablar de él, que es el plastificante. Bueno, con estos productos nosotros podemos reducir durezas. Por ejemplo, tenemos nosotros un Bulton 295 que de origen con moca nos da una dureza 95. Haciendo el cambio de este agente curante yo puedo bajar drásticamente de 95 hasta 65 Shorea y nos va a permitir tener un tiempo mayor de manejo. Y cuando hablo de un tiempo mayor de manejo podemos hablar hasta de 30 minutos como tal. Entonces es una ventaja, no adiciono un tercer componente y además me da mayor tiempo de manejo y puedo obtener una dureza
más baja. ¿Cuál es la desventaja aquí? Ese cambio de dureza de 30 unidades, pues sí va a verse mermado, disminuyendo propiedades mecánicas de nuestro poliuretano. ¿Cuál es la presentación? Pues bueno, son pastas blancas sólidas que también se requieren de temperatura para pasar de un estado sólido a un líquido antes de hacer la mezcla. Ahora, hablamos de un tercer aditivo, que es un plastificante. Y ustedes me dirán, bueno, Adrián, pues si con el TMP TIPA yo puedo bajar la dureza, ¿cuál sería la función de este plastificante? Bueno, de entrada, pues como dijimos, si yo quiero ocupar una dureza 60, pero que no se vean tan disminuidas mis propiedades mecánicas, lo que hago es que curo con moca y adiciono a un plastificante. Esto, aunque tenga una dureza 60, va a tener mejores propiedades mecánicas que si yo lo curo con un TMP TIPA. ¿Qué otra ventaja tengo? Disminuyo la viscosidad de mi prepolímero. Al mezclar mi prepolímero con el plastificante, bajo viscosidad. Al tener menos viscosidad, la burbuja que yo genere en el mezclado es mucho más fácil que se libere del sistema y podamos evitar este tipo de burbujas en nuestra pieza. También nos va a dar mayor tiempo de manejo con respecto a la moca. Hablábamos que el TMP TIPA nos daba 30 minutos. Si la moca nos da 6 minutos, a lo mejor con este producto nos podemos ir a 10 minutos. Nos va a dar esa ventaja y vamos a quitar esa restricción de que cuando se ocupa solamente la moca, tenemos un tiempo de manejo muy bajo. ¿Cuáles son las desventajas de ocupar un plastificante? Bueno, las ventajas de ocupar un plastificante es que muchas veces empezamos a adicionar demasiado plastificante. Eso nos va a generar exudación, piezas turbias, con un tacto tipo como si tuviera adhesivo, que no cure correctamente. Además de que el producto en sí, si no lo tenemos en una área fuera de humedad como tal, es muy fácil que pueda obtener esa humedad. No es que sea malo y que nunca lo ocupemos, simplemente hay que tener los cuidados para tener esta parte, ¿no? Como tal. Entonces, vamos a pasar a lo que es el proceso general de fabricación como tal, ¿no? O sea, lo que nos lleva a revisar muchos aspectos importantes. Primero, la verificación. Nosotros normalmente siempre proporcionamos lo que es una hoja técnica en la cual vienen especificadas las condiciones, propiedades, temperaturas, recomendaciones desde la preparación de los materiales, moldes, tiempos de curado, postcurado. Es muy importante. Yo normalmente siempre cuando presento esta parte hago una remembranza de cuando se me dio la capacitación, en donde la gente del laboratorio intencionalmente puso un producto que tenía 8 minutos y a mí me entregó un producto que tenía un tiempo de manejo de 1 minuto. Pues yo al observarlo veo que agitaba sin ningún problema, y cuando yo quiero repetir la misma prueba, pues me gana el tiempo de manejo. Y eso es porque es importante tener siempre las hojas técnicas y considerar todo lo que se menciona en ellas. El segundo aspecto son los desmoldantes. En el mercado hoy en día hay muchos desmoldantes de origen silicón que se manejan en ferreterías, y a veces pueden ser productos muchos más bajos en costos, pero en este caso nosotros manejamos el AC4368, que está listo para usarse, y el AC74, que es un producto concentrado, el cual podemos ocupar diluyéndolo con algunos solventes. ¿Por qué nosotros recomendamos nuestro producto y no necesariamente el que se compra en una ferretería? Porque están formulados y diseñados para que soporten las condiciones y podamos nosotros tener un desmoldeo correcto sin que se nos rompa la pieza. Muchas veces se llegan a ocupar algunas cosas desde un aceite de carro, un desmoldante, un reparador de punta que ocupan las mujeres. Entonces, sí son silicones, sí podrían desmoldar, pero no están diseñados para este proceso. Los moldes, que es el tercer punto. Estos moldes deben estar perfectamente limpios, e inclusive cuando nosotros ponemos demasiado desmoldante, tenemos algunos productos como lo que se llaman limpiador para moldes, cuando nosotros por nuestro excesivo adición de estos desmoldantes ya generamos una
una película que está interfiriendo en el desmoldeo, bueno, deben estar perfectamente limpios, deben estar a las temperaturas para que no nos generen un choque térmico cuando entre nuestra mezcla en contacto con nuestro producto, porque nuestra mezcla viene a una determinada temperatura y si está frío, vamos a generar un choque térmico. Cuando lo metamos a curar, pues va a tardar en elevar la temperatura y no va a generar una reacción adecuada. El punto del prepolímero y del agente curante son muy importantes. Nuestras hojas técnicas marcan alrededor de 80-85 grados que se debe mantener el prepolímero, y posiblemente mucha gente me pueda decir, Adrián, esa temperatura es muy alta y me va a ganar el tiempo de manejo como tal. Yo sé que en el mercado muchas veces tienden a bajar las temperaturas de los prepolímeros para que esto les permita un mayor tiempo de manejo, pero hay que ser también un poco congruente en el sentido de que si yo bajo mi producto a 60 grados, consideren que la moca debe estar a 110, 115 grados. Y normalmente la relación de mezcla es un aproximado de 90% del prepolímero y 10% del agente curante. Si yo bajo demasiado la temperatura, cuando haga la mezcla va a haber un choque térmico que lo que nos va a generar es una cristalización de la moca. Es por eso muy importante que sí estoy de acuerdo en que pueden bajar las temperaturas, pero no demasiado. O sea, yo creo que el límite máximo que podrían bajar una temperatura de un prepolímero debe ser 70, pero yo recomendaría 75 grados como tal. Como les comentaba, la moca también es un aspecto importante. Normalmente se colocan en parrillas y se ponen a calentar. El primer punto, cuando nos dice que la moca ya está fundida o que podemos pasar a un estado en donde empieza a degradarse, es cuando empieza a humear en exceso como tal. Además de que presenta un color ya muy ámbar. Y probablemente mucha gente podrá decir, ¿sabes qué, Adrián? Yo lo he hecho y no pasa nada, cura. Sí, efectivamente va a curar, pero ya no va a trabajar al 100% como debería hacerlo este agente curante, ¿ok? Vamos a la parte que voy a homogenizar ahorita, que es el mezclado y el pesaje. Como les comenté en un principio, esto es una reacción química. Si nosotros empezamos a tener dentro de un rango considerable a pasarnos de uno o de otro, ponle un poco más de moca para que cure más rápido, ponle un poquito más de poliuretano para que vaya más lento el tiempo de manejo, eso es incorrecto. Aunque tengamos cantidades, como dije, 90 y 10% con respecto en peso, ese peso, aunque sea tan desigual, reacciona de manera químicamente para que tengamos un buen producto. No es como una mezcla física que ponle un poco más y para que se vea con más color o más tenue. Entonces es importante. Y basándonos en que es una reacción, cuando nosotros agitamos, siempre decimos, no necesitamos agitar con un taladro en la parte central, porque primero generamos burbuja, segundo, no estamos haciendo una homogenización y vuelvo a recalcar, esto es una reacción, no es una mezcla de dos productos como tal. Entonces es muy importante que respetemos estas partes y que homogenicemos, no que hagamos una mezcla en la parte central, porque al final de cuentas puede ser que una pieza no tenga la dureza porque no hicimos una homogenización, simplemente agitamos en la parte central. Vamos al de aerado o lo que le llaman cámara de vacío o bomba de vacío. Este es un equipo o punto central que nos va a ayudar no solamente a eliminar la burbuja. En las siguientes diapositivas vamos a ver algunos videos en donde nos va a permitir inclusive revisar antes de realizar una mezcla si alguno de los dos componentes está presentando algún problema y podemos evitar inclusive echar a perder algunos materiales como tal. El vaciado. Es importante también que nuestro vaciado sea en un solo punto y lo más cerca posible de nuestro molde, porque si bien ya quitamos la burbuja que se generó con la mezcla, a mayor altura o estar vaciando en diferentes puntos, pues obviamente vamos a tener por altura lo que llaman presión estática ante el choque del molde,
pues vamos a generar burbuja. Y lo vamos a ver reflejado, como muestra en el siguiente paso, que vamos a tener burbujas superficiales o inclusive en el interior de la pieza. Esto se puede ver más cuando nuestra pieza es transparente y cuando no lleva color. Cuando lleva color posiblemente no se observe, pero cuando empieza el proceso de la pieza en la aplicación final, si hay una burbuja superficial, pues vamos a tener puntos de ruptura y eso va a generar que la pieza no funcione, que la máquina o el equipo en el que esté ocupándose tenga problemas y tengan que hacer algunos paros de producción. Con respecto al desmolde, nuevamente, hay tiempos y condiciones para la parte del desmolde. No podemos decir, le voy a incrementar la temperatura para sacarlo más rápido. O mi horno no llega a la temperatura, pues le doy más tiempo, ¿no? Son condiciones que se deben de cumplir para que nosotros obtengamos piezas adecuadas, tanto desde el punto de vista físico, es decir, que no tenga ninguna deformación, que no tenga un aspecto turbio, todo este tipo de cosas, y que a su vez podamos obtener las durezas y las propiedades químicas que nosotros requerimos. El curado o postcurado, este es muy importante. Normalmente se hace un lote de piezas con el desmoldeo, las puedo colocar en una caja y me sigo haciendo piezas y al final del turno pongo toda esa temperatura. Sí sé que se hacen este tipo de cosas, pero sí es importante mencionar que no es lo adecuado. Muchas veces ustedes me dirán, ¿sabes qué? Es que yo tengo 1000 piezas y me salen 3, 4 malas. Pero si hiciéramos una evaluación de dureza de cada uno en puntos, veríamos que hay una variación inclusive de piezas que se hicieron en el mismo vaciado. Entonces, esto es una reacción, es como una curva que va ascendiendo, en el punto del desmoldeo, hace asintótica, y el poscurado es como tenerlo a temperatura para que obtengamos todas las propiedades y no tengamos ninguna variación o pérdidas o mermas de 1, 2, 3 piezas, que cuando está dentro del proceso pues está bien, pero cuando llega con el usuario final y se queja, pues bueno, no es una buena imagen que dejaremos. Y esto es porque de repente interrumpimos la temperatura. Antes de continuar con algunos videos donde mencionamos estos aspectos que hemos hablado del proceso, quiero hacer un paréntesis con los equipos de protección. Es importante que nosotros sepamos que tenemos un producto químico que como tal puede tener algunas implicaciones como tal, pero que hay que tener los equipos necesarios. ¿Por qué? En la parte superior observamos lo que son los equipos que nosotros recomendamos. Guantes, obviamente estamos hablando que manejamos temperaturas, gogles y un tie-bed o un uniforme que en este caso ustedes usen para evitar que pueda salpicarnos ya sea en nuestra ropa, en nuestros ojos, es muy importante. Y lo que es una máscara con filtros, porque como hablábamos de la moca, generan vapores y olores nuestros productos que son químicos. Yo sé que de repente es un poco incómodo en el manejo y en el trabajo de un operador y que puede decir, es que no me acomodo, es que si lo hago con guantes me voy a tardar más o no me sale. Bueno, solamente quiero mencionar que en la parte de abajo hay una parte que dice pictogramas. La mayor parte de todos los productos químicos tienen este tipo de rombos, los cuales mencionan el primero que habla de toxicidad, el segundo que tiene el signo de interrogación es un producto que es irritable, el tercero donde está el cuerpo humano, que es un daño al cuerpo humano, y el tercero donde está el pez es daños al medio ambiente. Entonces yo creo que es importante hacer énfasis en que no son malos los productos, no hay que tenerles miedo, simplemente hay que ocupar los equipos de seguridad necesarios para que podamos trabajarlos sin ningún riesgo en el momento de su uso. Ahora vamos a algo que es muy importante que hablábamos dentro del proceso de fabricación. Aquí tenemos dos envases,
los cuales en la parte inferior es un color transparente y en la parte superior es un color amarillo. Vamos a enfocarnos primeramente a lo que es el color transparente. En este caso es un Bulton 2013, el cual se calentó con una parrilla, que es lo importante también mencionar, lo que menciona la hoja técnica, la forma de calentamiento, nos generó un poco más de burbuja. Es por eso que ya verá que una bomba de vacío es un punto medular. Aquí nosotros vamos a observar cómo se rompió la espuma de nuestro material y podemos observar cómo con el tiempo esta burbuja se va a ir estabilizando. No hay un vacío absoluto, siempre se va a ver burbuja, pero el medio de calentamiento a flama directo genera este exceso de burbuja como tal, ¿no? Entonces, una bomba de vacío sin que nosotros mezclemos nos va a decir qué tan bien o qué tan mal puede ser nuestro producto. Puede ser un método para evaluar nuestro producto, decir, ok, está comportándose bien, no hay ningún problema, o observé algo mal en el producto, lo puedo meter para ver si genera este efecto en la parte inferior, que es el 2013, que como verán ya se empieza a estabilizar, sacar un poco de burbuja como tal. Ahora quiero que vean la parte superior de arriba, que es el amarillo. Lejos de estabilizarse como el color transparente, empieza como si estuviera hirviendo, como cuando ponemos un poco de agua para calentar nuestro café. Es un producto mucho más líquido que el 2013 y en lugar de ir disminuyendo, empieza a incrementar. ¿Qué nos dice esto? Vuelvo a recalcar la importancia de una bomba de vacío, una muy buena bomba de vacío que nos esté dando este efecto con nuestra cámara. Nos dice que este catalizador, que en este caso es el 110, por alguna razón está adquiriendo humedad. ¿Y qué es lo que nos va a dar como resultado en este caso? Que el catalizador tiene la humedad y que está generando demasiada burbuja. Bueno, nos dice que cuando nosotros hagamos la mezcla, si este producto tiene un tiempo de manejo a temperatura ambiente de 20 minutos, en este caso fue muy específico y se fue a 1 minuto porque nuestro catalizador tenía esta humedad. Entonces, vean cómo es muy importante a veces, sin mezclar, sin hacer ninguna pieza, poder detectar alguno de los problemas que hablamos dentro de un proceso, ¿no? Cuando hablamos del proceso, que es importante, la verificación, cómo viene el producto, la bomba de vacío, el aspecto físico de nuestro molde. Claro, la parte transparente ya casi estabilizada, o sea, ya casi lo tiene, y la parte amarilla ya muy bien. Ahora, eso es con respecto al catalizador. Ahora vamos a ver cuando un poliuretano ya tiene humedad por alguna razón, de origen, es más almacén, agua, podrán observar que se forma una capa en la parte superior y blanca, como si fuera una espuma de poliuretano. Inclusive este poliuretano en la parte inferior ya no se ve líquido. Algunas veces, algunos productos solamente la nata se forma en la parte de arriba, se quita, y si en la bomba de vacío no genera mucha burbuja, se puede palpar. Pero en este caso ya básicamente se vuelve gel como tal, ¿no? Son productos ya no se puede palpar. Y esto es porque la humedad está en el poliuretano. Ya después de tener saber que productos, disposiciones, tuvimos mucha humedad, eso ayuda mucho. Quiero aclarar cuál es la humedad de leche, si tengan una letera, si la limpieza, si la taza llovió mucho, todo esto de cosas, pues bueno, podemos tener este tipo de problemas. Ahora vamos a ver cuando un porción de deseo está abajo. Como podrán observar en estas latas, cuando se mete en la espátula, tiene una resistencia a fluir en el producto, y se ve ligeramente amarillo, y aunque fluye, tiene esa parte como si fuera un gel como el jabón para el pelo. Vamos a observar que una aplicación cuando el dedo no fluye, como que se quiera quedar, ¿no? Aquí de igual forma, o sea, cuando lo levanta por gravedad, baja el producto, pero además tiene un esfuerzo a fluir como tal, y como lo digo, tiene un MSO bajo, aquí no va a haber nada, temperatura, humedad, no sé, pero ya nuestro producto como tal, el pulso de la MSO no es el adecuado.
vamos a ver la clara que desde ahí se ve más transparente el producto. Y cuando entra en la cuadrada, fluye de manera muy rápida. Entonces, eso es un video que nos permite ver por qué es importante revisar todas las partes del proceso. Aquí vamos a presenciar lo que es la boca cuando está entrando, se hace como si se cortara cuando algo se corta. Aquí tenemos que tenemos una temperatura muy baja, abajo de 60 grados, y esta es una muestra muy pequeña, por lo cual pudimos nosotros esperarla y que el producto se integrara, pero imagínense cuando lo llevaban a 4, 5, 6 kilos o 10 kilos, esa salsa que se veía como se presentaba, estamos considerando un chocho térmico, y es cuando yo hablaba y decía, las temperaturas de la cintura alta y las temperaturas del órgano son muy importantes porque el tema de la cantidad que inicia. Cuando hacemos cantidad más grande, se va a cristalizar la mama y vamos a tener grumos en nuestra finalidad o que no alcanzamos a vaciar solamente por la mezcla y pudimos vaciar el molde pequeño, pero si es una ventana de 10 kilos solamente la parte final ya no alcancé yo a vaciar completo. ¿Y qué nos pasa cuando tenemos problemas de humedad, de absorción de necesidad, que nos tratamos temperaturas? Obtenemos este tipo de cosas. Que aún un hueso es muy pequeño, nuestras trizas se van a romper. ¿Por qué se van a romper? Porque no lo logró. Porque no tenemos el dinero de bajón, porque entró humedad en la generante, porque entró humedad en el metano, porque no tenemos una pieza, o si en este caso nuestra alimentación no era la adecuada, los patines, también el color lo de generar este tipo de problemas. Ok, entonces vamos a empezar cuáles son las variables críticas que nos afectan para este tipo de problemas. Ya habíamos procesos, ya habíamos unos ejemplos. Bueno, vamos a revisar cuáles son las variables que nosotros siempre debemos tener en consideración, tanto la preparación durante el proceso y es lo posible que podamos obtener. La temperatura. Bueno, hablamos de un grado de la decisión. Aquí mostramos muy que son directas, pero cuando se hacen ruedas o rodillos, nosotros tenemos que manejar un adhesivo. Este adhesivo es un producto que hace la unión entre metal y el poliuretano. Debe ser hasta perfectamente temporada, incluso cuando se va a pasar de la temperatura para que genere ese tacto y al ingresar el poliuretano haga una sinergia y pueda adherirse y no tener problemas. Ya vimos los efectos de temperatura del polímero y de la curante en el video del vaso con la boca y el poliuretano. Ya vimos también en el primer video la generación de burbuja. Cuando nosotros calentamos a cama directa, nos va a tardar mucho más tiempo en mantener la bomba de vacío y vamos a tener que hacer un proceso adicional de salida antes el poliuretano porque genera muchísima burbuja y eso nos va a llevar a un paso más. Durante el proceso, hemos hablado en el panorama del proceso en general, la uniformidad del horno, de una temperatura para el curado, tiempo de manejo, tiempo del curado y que también nuestro molde debe tener una temperatura de acuerdo a la hoja técnica. ¿Qué pasa si no respetamos esta variable? En el caso de cuando llevan color, si ponemos excesos de temperatura, podemos tener variación de tono. Cuando están muy bajas, vamos a tener acabados oscuros. El vacío, vimos nuevamente el primer video, los procesos de vacío, en qué nos ayudan. En que yo no necesito nada, no he hecho acordar nada, ni de los poliuretanos, ni de la gente, ni de los demás productos, ni de energía, porque esta variación de un origen que debo de tener. Ahora, durante el proceso, ¿qué debemos de tener de vacío? Y es muy importante, debemos garantizar que nuestra bomba de vacío tenga, en el caso de la Ciudad de México, son 24 pulgadas de mercurio, para la altura de Monterrey son 27 pulgadas de mercurio.
Eso nos va a ayudar mucho a sacar toda la burbuja. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias en un producto final? Pues bueno, que no eliminemos la burbuja, ya sea superficiales o en la parte interna, que no salga toda esa burbuja que nosotros tenemos. El mezclado, solamente ya vimos que si no hacemos si hacemos una homogenización o no hacemos una homogenización y solo quitamos, pues no vamos a tener una mezcla adecuada y vamos a tener una pieza que se pueda romper como en el último video. ¿Cuáles son las diferencias de esto? Pues podemos tener diferencias en las durezas o que no cubre. La humedad, pues bueno, ya observamos en el caso del poliuretano, la parte del video donde se veía como espuma, la parte del catalizador que hacía mucha burbuja y que el NCO esté bajo. ¿Qué nos van a generar estos? Principalmente disminución de tiempo y pues, nos pueden dar desde piezas con muchas burbujas hasta piezas que se rompan, que no tengan ni alcance la dureza. El porciento de NCO, pues bueno, ya lo vimos también, debe ser una relación adecuada como tal del prepolímero y el agente curante. Hablamos que es una reacción porque si no nos va a alterar los tiempos de manejo y podemos obtener inclusive durezas bajas. Ahora mi compañero Rodrigo nos va a ayudar con esta serie de videos que, como ya hablamos, nosotros normalmente en el laboratorio tenemos toda esta parte técnica y química para evaluar un producto, pero ¿cómo ustedes podrían ese tipo de herramientas simplemente con procesos de maquinado revisar si el poliuretano llegó a un curado adecuado? Rodrigo, ¿nos puedes ayudar con esta parte? Claro, gracias. Bien, bueno, pues como bien comenta Adrián, nosotros para corroborar que nuestro producto llegó a las propiedades deseadas o a las propiedades que nosotros les reportamos en el certificador, la verdad es que la única manera fehaciente y segura en la que ustedes pueden comprobarlo es mediante pruebas de laboratorio. Y pruebas de laboratorio me refiero a pruebas de tensión, pruebas de elongación, pruebas de desgarre. Todos esos parámetros que nosotros les reportamos en las hojas técnicas se prueban mediante laboratorio. Obviamente entendemos que muchas veces ustedes realmente no tienen no tienen el equipo para hacerlo, es difícil que lo tengan. Sin embargo, hay algunas pruebas de maquinado, algunas situaciones que se pueden ir dando en el maquinado, donde ustedes pueden ir corroborando la calidad del producto terminado que están teniendo. El primero, como ustedes saben, como siempre, pues es la dureza, ¿no? Si llegamos a la dureza, es buen indicio de que nuestro material va a tener un adecuado funcionamiento. Sin embargo, no es el único parámetro que nos va a indicar el adecuado desempeño del producto. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos piezas que sometemos a torno. Cuando las metemos a torno, sobre todo para hacer los rectificados, en el caso de la piedra, se van a, como me lo verán en este video, a la hora que estamos haciendo ese rectificado, se forma un polvito blanco muy parejo, que lo que va a hacer es que va a empezar a formar una capa fina sobre la superficie en la que nosotros lo estemos aplicando. Ahora, ¿cómo es ese polvo? Cuando nosotros tomamos ese polvo y lo empezamos a compactar, tiene esta propiedad de resiliencia. Si esa resiliencia es directamente proporcional al poliuretano, ustedes saben que el material del poliuretano, una de las ventajas que tiene es una alta resiliencia, ¿no? Lo podemos deformar de tal manera muy grande que nos puede recobrar sin problema su tamaño original. Si se dan cuenta ahí, esta pequeña muestra de polvo, pues la presioné y volvió a tomar su tamaño original. Es una muestra de ese polvo. Entonces, si ustedes tienen ese polvo fino, compacto y que después tiene esa propiedad de resiliencia, vamos por buen camino con nuestro material. ¿De acuerdo? Miren con la siguiente. Ahora, ¿qué sucede cuando no está así? ¿Cómo queda el material o cómo me doy cuenta que un material no tuvo un curado adecuado? Este material es un producto, es algo similar, aquí no es un rodillo como tal, pero se dan cuenta, es el mismo proceso. Aquí es un esmeril, pero es el mismo proceso, un proceso parecido al de rectificado en el torno. Aquí, cuando nosotros hacemos ese pulido con la piedra, el material no genera ese polvo, sino más bien se queda como chicloso, ¿no? Quedan como grumos. ¿Por qué? Porque el material aún está crudo. ¿De acuerdo? Aquí este es otro ejemplo muy claro de cómo debe de quedar el material de manera correcta. Se dan cuenta, se está sometiendo a ese pulido con piedra y está saliendo ese polvito que nos salía en el caso anterior.
¿de acuerdo? Otra prueba que nosotros podemos hacer, ven con la siguiente, por favor. Otra prueba que nosotros podemos hacer o podemos observar es cuando hacemos un rectificado con buril. O hacemos el rectificado con buril, generalmente vamos teniendo hilos muy finitos, muy delgaditos y continuos. Generalmente son continuos, no se llegan a romper a lo largo del proceso, pero generalmente son hilos continuos que van dejando, que van saliendo de nuestro material y van dejando una superficie parejita, lisa completamente. Ahorita, cuando más adelante en el video se ve como, acercando la cámara, cómo queda su superficie parejita. Se dan cuenta, no se ve arrancado, se ve muy parejo el desbaste que hay, y los hilos son continuos. Incluso cuando tomamos esos hilos y tratamos de cortarlos o romperlos, nos cuesta mucho trabajo. Eso nuevamente es señal de que el material se curó de manera adecuada. Miren con la siguiente. Gracias. Bueno, este es el caso de un producto que igual no está bien curado. Aquí estamos haciendo igual el mismo rectificado con buril. Aquí el material, más bien, lejos de darnos esos hilos, se va cortando por pedazos, y además de que se va cortando por pedazos, ahorita más adelante en el video se van a dar cuenta que la superficie se ve arrancada, ¿sale? Se ve que el producto no, en realidad no se curó de manera adecuada. No se ve como en el ejemplo anterior, se dan cuenta, ya ven cómo se ve por ahí la superficie, se ve arrancada, no se ve lisa completamente como en el ejemplo anterior. Este también fue un caso de un material que tenía estaba degradado el material y tenía un exceso de moca, y eso hizo que no tuviéramos un curado adecuado. Sale una de las condiciones que nos platicaba Adrián en un principio. Entonces, no sé si notaron la diferencia entre uno y el otro material. Si se dan cuenta, es bien importante seguir las condiciones del proceso. Ahora, ¿cómo me puedo cerciorar que funcionó bien o mal el producto? Pues bueno, estas son unas pruebas sencillitas que ustedes pueden hacer, o que ustedes realmente casi todos ustedes tienen acceso. Cuando vemos estas situaciones o vemos este tipo de problemas, realmente más adelante el material nos va a dar problemas cuando lo saquemos como producto terminado. ¿Me ayudan con la siguiente? Bueno, aquí como paréntesis antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, aquí está nuestra encuesta de satisfacción. Vamos a ponerla más adelante ahí en el chat en el chat donde estén todas las dudas y comentarios. Ahí vamos a poder ahí va a estar el link. Les pedimos que ingresen para que posteriormente a eso, a la vuelta de que ustedes contesten la encuesta, les mandemos las memorias y la información, la presentación que les pasamos. Siguiente, por favor. Y pues bueno, hasta aquí sería la presentación con la información que teníamos para ustedes. Espero que haya sido de su interés. Les recuerdo, pues mi nombre es Rodrigo Rodríguez, conmigo también estuvo Adrián de la Cruz. Y pues bueno, les agradecemos mucho su presencia y su atención. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Los vamos a retomar como les comentábamos en el chat. El chat lo pueden ver de su lado derecho en la parte inferior, justo a un lado de donde viene el número de participantes. Entonces, pues bueno, pasamos a la sección de preguntas y respuestas, los leemos. Bien, buenas tardes. Empezamos entonces. Jorge Aragón nos pregunta, buena tarde, ¿qué tan estables deben de ser las temperaturas? Adrián, ¿nos ayudas con esa pregunta, por favor? Sí, miren, cuando yo hablo de la estabilidad de las temperaturas, es que sí tengamos un control. Muchas veces ya en los procesos, normalmente lo hacemos en automático. Podemos tener, lo ideal para mí siempre es tener un termómetro de vidrio más que el láser, sobre todo porque cuando son productos transparentes no reflejan realmente la temperatura, y normalmente ponemos un láser y decimos, esta temperatura sin ningún problema, ¿no? Entonces, sobre todo en la parte de la moja que se puede degradar, sí es muy importante que tengamos el cuidado de tener un termómetro para verificar cuando estemos en procesos que tengamos esa temperatura y que no la degrademos. Como les mencioné, también cuando empezamos a degradar la moca es la parte de color y olor. Y en el caso del prepolímero, sobre todo en el postcurado, debe ser una temperatura uniforme. Normalmente se recomiendan hornos
con temperatura y una ventilación para que en todos los puntos se tenga la misma temperatura. Muchas gracias, Adrián. Creo que también es parte de esa pregunta. Jorge Aragón nos pregunta cuánto puede variar. Bueno, ahí sí también te puedo contestar, Jorge. La variación realmente pedimos que no sea muy grande, no más vaya, mientras esté dentro de los rangos de procesamiento del material. El poliuretano nos pide muchas veces estar alrededor de 100 a 110 grados. Realmente, mientras tú conserves el horno a esa temperatura, no vas a tener ningún problema. Donde sí tienes que ser muy cuidadoso son en las temperaturas tanto del prepolímero como en la de la moca. Hay ocasiones en las que, queriendo ganar más tiempo de manejo, lo que se llega a hacer es que se le baja la temperatura a la moca, pero podemos tener errores, como los mencionaba Adrián en un principio, que se nos llega a cristalizar la moca, se nos llega a cristalizar la moca al momento de hacer reacción con el prepolímero. Entonces sí es importante tratar de apegarnos lo más posible a las condiciones de procesamiento. Y por otro lado, sobre todo el tema de temperaturas y en la moca es súper importante. Omar Gómez pregunta, ¿por qué el pegamento no se adhiere al material, al metal? Bueno, aquí, Omar, puede ser muchas causas, ¿no? Probablemente tengamos ahí un problema tengamos un problema ¿cómo se llama? De contaminación sobre la superficie del metal que estemos ocupando. Siempre es recomendable, además de quitar el polvo, aplicar un desengrasante o limpiarlo perfectamente con thinner, porque también esa contaminación nos puede evitar o podemos tener problemas en el anclaje del adhesivo. Otro tema muy importante acá es que a veces pensamos que el material o que el adhesivo está fallando, y no necesariamente porque se despegan las piezas, y no necesariamente tiene que ver con el desempeño del adhesivo. También aquí un tema importante es la cantidad de adhesivo que nosotros incorporamos. Es muy importante aplicar la cantidad justa, ya que si nosotros ponemos un exceso de adhesivo, lo que estamos formando es una interfaz, una capa intermedia que va a evitar la evaporación del solvente. El adhesivo tiene solventes, entonces cuando evitamos la evaporación del solvente, en cuanto entre en contacto con el poliuretano, lo que va a estar haciendo contacto con el poliuretano no va a ser el adhesivo propiamente, sino va a ser el solvente, y ese solvente va a impedir que se pegue el material a la pieza. Entonces por eso es bien importante la aplicación de ese material, de la cantidad que se aplica de adhesivo. Gracias, Omar. Alan, nos preguntas qué tipo de piedra puedo utilizar para rectificado. Mira, no te tengo el dato de manera adecuada, pero tomo yo nota de aquí de lo que nos estás preguntando y voy a revisamos y te compartimos la información de manera pronta y rápida. Es así, ahora sí que te la debemos. muchas gracias, Alan, y te mandamos la información. Karina López Velasco nos pregunta, ¿se puede generar más durezas? Adrián, ¿me ayudas? Bueno, sabes, dependerá un poquito, Karina, de lo que estemos buscando. Nosotros con nuestros prepolímeros, o todos los prepolímeros, que tanto los nuestros como los que existen en el mercado, están diseñados para una dureza, y esta dureza nos las da con moca. Obviamente, de esa dureza es la dureza máxima que nosotros podemos obtener con ese prepolímero. Si podemos irnos para abajo, te podría decir entre comillas casi lo que quieras, porque tiene muchas consideraciones, tanto en el tipo de agente curante que ocupes, en el que si le agregas o no un plastificante, etcétera, etcétera. Puedes irte para abajo, ¿no? Con un prepolímero de una dureza, digamos 90, puedes irte para abajo. Pero lo que no vamos a poder hacer es, con el mismo prepolímero de dureza 90, irnos hacia arriba. Podemos ir hacia abajo, sí, con la elección de diferentes agentes curantes, con la adición de algunos aditivos como plastificantes. Podemos irnos para abajo con sus debidos riesgos, ¿no? Porque al final de cuentas el que cambiemos el agente curante y que agreguemos estos aditivos van degradando en cierta medida nuestro material. Pero podemos hacerlo hacia abajo, no hacia arriba. ¿Quieres un material de mayor dureza? Sí, tendríamos que cambiar la resina. Alan nos pregunta qué tipo de buril se requiere para rectificar. Ahí sería buril de... ¿Me ayudas, Adrián? Es buril de... Es de cobalto. Buril de cobalto, exactamente. Oscar Burgoa Galicia nos pregunta, ¿es resistente al agua?
si me permiten contestar esta pregunta, dentro de la química de poliuretanos, lo vimos la vez pasada, en la webinar pasada, existen dos tipos de químicas en el poliuretano. Recuerden que hay unos que son poliéter y los que son poliéster. Los poliéster son el Ferrari de los poliuretanos, ¿no? Es lo mejor que hay en poliuretanos, tanto en propiedades mecánicas como en aplicaciones. Sin embargo, esos no resisten solventes, no resisten ataques químicos. Sin embargo, el problema de esos materiales es que tienen fallas en hidrólisis. Cuando nosotros querramos ocupar un material que sea resistente al agua, nos tenemos que ir más bien por la parte de un poliéter, ¿de acuerdo? Nosotros en nuestro catálogo de productos manejamos ambos, poliéster o poliéter. Isaac Rosas nos pregunta, ¿cómo puedo calcular la cantidad de colorante que le puedo echar a una mezcla? Adrián, ¿nos ayudas con esa duda, por favor? Sí, claro que sí, Rodrigo. Mira, normalmente en las hojas técnicas también nosotros proporcionamos las cantidades de porcentajes. Te puedo decir que técnicamente es máximo un 1%, pero ya en la práctica la verdad es que normalmente se coloca como si fuera una cuchara de gelatina, se toma esa parte y se coloca. Va a depender mucho del poder cubriente y sobre todo del espesor de las piezas. Cuando son piezas con un espesor grande, con una pequeña cantidad, una cucharadita, es más que suficiente. Si son placas muy, muy delgadas, posiblemente sí vas a tener que adicionar el 1% con respecto a la mezcla. Pero normalmente ya estando, digamos que en el trabajo diario, pues no se pesa, es normalmente una cucharadita de tipo gelatina lo que normalmente le ponen, o con la misma espátula, nada más, así que la parte de la punta, lo colocan y es con eso, ¿no? Como tal. Bueno. Una disculpa, perdón, gracias Adrián por la respuesta. Les colocamos por ahí la encuesta nuevamente, échenos la mano por ahí llenando esta encuesta, nos sirve mucho para mejorar y tener, pues ahora sí que también enriquecernos con otros temas. Omar Gómez nos comenta, disculpa, quisiera saber cómo puedo pegar el poliuretano en PVC. Adrián, ¿nos ayudas con esa pregunta, por favor? Sí, claro que sí, Rodrigo. Mira, normalmente ese tipo de adiciones como tal, como son dos poliuretanos diferentes en este caso, habría que ver si como va a ser envaseado, primero habría que ver si a la hora del proceso no se deforma el PVC. Tendremos que checar lo que es la temperatura en que se disuelve el PVC. Si normalmente puede hacerse adiciones de dos poliuretanos diferentes, se vacía uno y antes de poner dentro de la tanking se coloca el otro. En este caso, lo que podría hacer como la carretera de acceso prueba es una tiene pieza con la dentro del molde que va a vaciar el poliuretano, y lo que tienes que hacer es un proceso de agarraje hacia el aliado y vaciar encima del poliuretano. Pero como comento, nosotros no podemos ver que si tiene esa compatibilidad entre ambos productos. Muchas gracias, Adrián. Vamos con la pregunta de valores. Nos pregunta qué se puede para el cálculo de qué depende. Adrián, ¿no se usa? Sí, claro, nosotros materiales, como puede ver en la foto de normalmente están basados en la cantidad de Haiku por el posicionamiento de ese tren de los plantanos. Nuestros productos ya traen el otro lo que es el porcentaje de polímero respecto a cuánto lleva la boca y el polímero con respecto al Haiku. Eso es verdad que todos los productos se llevan como tal. Muchas gracias, Adrián. Bueno, muy puntualizada la cantidad de agregar depende mucho también del material. Recuerda que el deseo del producto varía mucho. Diferentes parámetros. Si lo queremos hacer sin recurrir al grano, cuando colocamos con caca, lo tenemos que multiplicar el por 12. En el caso de hacer Haiku, multiplicarlo por 2.45 porcentaje no se va a agregar la pieza. Ahí la cantidad va a ser
por cada 100 gramos de polímero se tiene que agregar determinada cantidad de high que en este caso con esa fórmula. La temperatura se debe agregar la vacío, el planeta durante. Mira, se debe tratar de mantener la temperatura de la grasa que se debe tratar de mantener hasta la temperatura de trabajo. En el caso de los polímeros deberían estar alrededor de los 70 grados. Esto con el de garantizar que el material tenga la suficiente velocidad y avidez como para que la aguja salga de manera rápida. El agente durante justamente debe ser hasta la temperatura o manera de reacción. En el caso de la blanca debe ser alrededor de los 15 grados. Para que normalmente lo que nosotros buscamos es que a mayor temperatura el material la aguja el material es más viscoso y la aguja debe ser de manera más rápida. Entonces tratamos de ponerlo más cercana a la temperatura, eso es mejor. Es que se necesita que se enfría, pero bueno, intentamos hacerlo de esa forma para que ustedes puedan tener la aguja. Para los se la pueden poner a ponerlo en la temperatura, se nos entra esa carga del tanque de radiación. Mira, sí se puede, o sea, no hay un vacío absoluto y físicamente tú vas a observar siempre que va a tener una aguja como lo vimos en el video. Cuando elimines el vacío vas a observar significativamente la burbuja, pero lo vamos a eliminar siempre y cuando tu bomba sea la adecuada y esté generando vacío que seleccioné poco 24 pulgadas de mercurio y para la parte de caso Monterrey donde yo estoy que son 27 pulgadas de mercurio. Si nosotros no tenemos esos vacíos en las bombas o colocamos muchas veces se colocan en las bombas alternativas no nos dan nada vacío o no tenemos una medición para que nos verifiquemos, aparentemente se van a eliminar sí, pero ya cuando vamos a tener esa parte de elevación. Otra cosa que nos afecta es que la reacción vaya muy rápido, que se incremente muy rápido la velocidad y no nos ataque. Y el tercer punto sería que tenemos una altura nuestro material muy usado esté muy alto, lo va haciendo por ese choque que hace entre la distancia de los vaciamos que vamos a generar los burbujas por esta parte, pero una muy buena vacío a este nivel de condición sí que vale la burbuja. Perdón, ahora recuerden mucho que es importante la bomba sí tener una bomba de alto vacío. La bomba de alto vacío se refiere al vacío total que te va a dar, en este caso lo que estamos buscando, los 22 centímetros de mercurio. Pero también algo que es bien importante es que sea una bomba de desplazamiento rápido. Tenemos bombas de vacío que nos dan ese vacío, sin embargo van desplazando el aire de nuestra cámara de manera muy lenta. Entonces nosotros vamos a tener mucho tiempo la resina dentro de la cámara y vamos a tardar muchísimo más en generar o en quitar esa burbuja. El material se va a enfriar y nos va a costar todavía más trabajo. Es importante tener una bomba de desplazamiento rápido de alto vacío, ¿no? Entonces eso es bien importante considerar las dos cosas. José Luis González nos pregunta, ¿qué hacer cuando el NCO no es el adecuado? Pues mira, pues ahora sí que no me gusta contestarlo así, pero depende de la situación, ¿no? Si el material se degradó y está por debajo, que generalmente es lo que llega a suceder, por cuestiones de, pues, ustedes saben que cuando se abre una lata se comienza a degradar el material, o a lo mejor lo calenté de más y pues le bajé el NCO, ¿no? Cuando está por debajo, realmente la única forma o la manera más adecuada es tomar una muestra y evaluarse en laboratorio cuál es el porcentaje real de NCO que tiene ese material. Si el material ya está muy degradado, ya vemos que se empieza a estar un poquito más viscoso, la única forma en la que podemos volver a utilizar ese producto pues es, si no tenemos la manera de evaluarlo en laboratorio, pues a prueba y error, bajar la cantidad de agente curante. Desafortunadamente sí tendría que ser como a prueba y error. Obviamente aquí, a pesar de que nosotros bajamos la cantidad de agente curante y el material llegue, se cure bien, no nos forme grumos, tenga un tiempo de curado adecuado, vamos a encontrarnos con el problema que no vamos a llegar a la dureza número 1 y por ende a las propiedades mecánicas. Probablemente cuando lo estemos rectificando y todo eso, pues nos vamos a dar cuenta que se forma el polvito blanco, se forma todo eso, pero
El problema va a ser que si a lo mejor mi material yo lo estaba diseñando para hacer ruedas de montacargas que me aguantaran, no sé, déjenme decirles una cosa al aire, 4 toneladas, pues el material ya no va a aguantar 4 toneladas, sino nada más me va a aguantar quizás 1 o 2, porque ya no dio las propiedades mecánicas para lo que originalmente fue diseñado, ¿no? Ahora, cuando el NCO está más para arriba de lo que nosotros estábamos esperando, simplemente vamos a obtener una dureza más alta. Y desafortunadamente, pues ahí no vamos a saber qué tanto se fue para arriba, porque también no tenemos el dato directamente o más bien no tenemos la certeza de esto, más que mediante una evaluación en laboratorio. David Balam nos pregunta, ¿para alcanzar una dureza es mejor usar un catalizador que me dé esa dureza o moca? Reformulé la pregunta, está más abajo. Ok, bueno, la tomamos a más abajo, muchas gracias. Nos pregunta Oscar Burgua Galicia, ¿esto es mejor que el neopreno? Adrián, ¿nos ayudas con esa pregunta? Sí, claro que sí, Rodrigo. Omar, sí, los poliuretanos en términos generales siempre van a tener mejores propiedades que cualquier tipo de hule o neopreno, todo ese tipo, siempre vamos a tener, aquí siempre vamos a tener que trabajar con el costo-beneficio, ¿no? Normalmente, posiblemente el neopreno tenga un precio menor, pero su tiempo de vida va a ser mucho menor también como tal. Entonces, aquí hay que jugar con los clientes que vamos a tener mejores propiedades y vamos a tener un mayor tiempo de vida de la pieza, entonces costo-beneficio. Gracias, Adrián. Omar nos pregunta, ¿cuánto tiempo debe dejarle la mezcla dentro de la bomba de vacío? Adrián, ¿nos ayudas? Claro que sí, Omar. Aquí estamos hablando que si nuestro material no tiene humedad, no generamos burbuja por calentamiento directo, no debe pasar de 3 minutos, entre 1 y 3 minutos, dependiendo la burbuja que estemos observando, más o menos en ese rango entre 2 y 3 minutos. Gracias. Ahí retomando, también redondeando un poquito eso, también recuerdo, Omar, que también dependerá del tiempo de manejo del material, ¿no? Hay materiales que tienen un tiempo de manejo muy, muy, muy cortito, digamos, por ejemplo, de nuestra línea de productos, el Bulton 2028, tiene un tiempo de manejo de alrededor de 2 a 3 minutos, el cual puede verse cortado dependiendo de la cantidad de material que estemos manejando. A mayor masa, menos tiempo de manejo. Entonces, depende un poquito más, sí, de como dice Adrián, de 2 a 3 minutos, pero también depende mucho del producto que estemos manejando. Y del tipo de trabajo que tenga. Eduardo Gabriel nos pregunta, si se tiene una dureza 85-90, ¿se puede hacer una mezcla para alcanzar una dureza media, como por ejemplo del 2013? Adrián, ¿nos ayudas? Mira, el hacer mezclas de poliuretanos, pues obviamente al hacer toda una mezcla no sabes cuál es el porciento de NCO que se obtiene con esa mezcla. Se tendría que obviamente evaluar con un equipo, hacer la evaluación de cuál es el porciento de NCO que se tiene de la mezcla. Sí lo podrías hacer para hacer una mezcla. Muchas veces hay gente que lo hace y tiene pues ese know-how, como dicen los americanos, que ya tienen la mezcla idónea, pero como no siempre tiene el mismo NCO milote, tiene un rango, pues muchas veces puedes tener alguna variación. Lo ideal es checar el NCO para poder checar esa parte. Sí lo han llegado a hacer algunos clientes, pero tienen un rango y lo sacaron básicamente a prueba y error como tal. Gracias, Adrián. Y bueno, vamos a tomar, yo creo que ya tomamos esta última pregunta, la de Balam, que se reformuló. Dice, la pregunta anterior, dice, para dar una dureza 74-76 con 20-13, ¿es mejor utilizar el 110 como catalizador o usar otro catalizador como moca y bajar la dureza con un plastificante? ¿Cuál me daría las mejores propiedades mecánicas? Bueno, realmente yo creo que puedes hacer cualquiera de las dos, sin embargo dependerá de cuál sea la situación de aplicación. La ventaja de utilizar el 110 como catalizador es que este material lo puedes dejar curado a temperatura ambiente. Si ocupas la moca, sí tienes que meterlo forzosamente al horno, y además un problema que puedes tener con la moca es con el plastificante, es que muchas veces lo que ocupa como plastificante es Benzoflex. Sabemos que de Benzoflex en el mercado hay diferentes calidades de Benzoflex, entonces hay veces que necesitas aplicar mayor cantidad de Benzoflex dentro de tu propolímero
para llegar a esa dureza. Entonces es un poquito ahí jugar con ese aspecto de esa forma. Sin embargo, una ventaja que tú puedes tener con utilizarlo con el 110 es que ya está estandarizado. Con la cantidad que nosotros te recomendamos de 110, que si no mal lo recuerdo la relación es 150, te garantizamos que vas a llegar a esas propiedades. Con el otro, bueno, vas a llegar a la dureza y a las propiedades mecánicas. Si lo haces con Mokai y plastificante, pues la verdad es que sí estás jugando un poquito el volado, porque también depende mucho de las propiedades que tenga el plastificante. Si es de alta solvatación, pues te va a llegar más fácil a la dureza. Si es de muy baja o es de, digamos, que de los que les tienes que aventar mucho, vas a degradar el material, porque ese es un problema de utilizar el plastificante. Retomamos una preguntita más. Dice por acá Omar Gómez: si me dice que el curado de la dureza 70 es a 24 horas, o debería... nos pregunta que si el curado me imagino que está ocupando 2013 con 110, porque dice que el curado de dureza 70 es en 24 horas, o debería darle más tiempo. Si ocupas el 2013 con el 110, lo puedes curar a temperatura ambiente. Lo que puedes hacer, si quieres reducir ese tiempo, es meterlo a 60 grados durante 4 horas, y después lo dejas a la intemperie 12 horas, y ya con eso llegas a la dureza. Puedes hacer esa situación también. Eduardo Gabriel nos pregunta: tengo un problema con la dureza 90, hice unos rodillos y no me dio la dureza, tuve el cuidado de manejo de los materiales y no me funcionaron, se deforma el material, usé RU 5090. Mira, yo hasta donde sabemos el Vultron 5090 no nos da dureza 90, nos da una dureza muchísimo más alta y tiene un tiempo de manejo muy muy rápido. Probablemente la deformación también se deba a ese tiempo de manejo. Habría que revisar puntualmente qué es lo que sucedió, Eduardo. Si quieres, voy a retomar aquí tus datos. Voy a revisar ahí en directorio y lo platicamos de manera más en corto para poder apoyarte, Eduardo. Y tomamos tus datos y platicamos bien qué habrá sucedido. Nos pregunta Omar Gómez: ¿dónde puedo aprender a hacer más durezas? Pues Omar, te digo que dependerá un poquito más de ¿cómo se llama? De las durezas que tú estés buscando. Hay muchas formas, lo puedes hacer tanto con plastificante como como cambiando los agentes, los agentes curantes, ¿no? Puedes meter para bajar, puedes tener un solo material y con ese material meter diferentes agentes curantes para bajar las durezas. Sería cuestión también, si quieres, Omar, nos ponemos en contacto contigo, ya sea a través de Adrián, a través de mí o a través de tu ejecutivo que esté a cargo, y platicamos y vemos qué es lo que estás buscando específicamente. Te digo, dependerá de lo que estemos buscando hacer, ¿no? Y pues bueno, yo creo que ya, si no hay, esperamos un minuto, una pregunta más. Rodrigo, sería bueno también pedirles que llenen la encuesta, y ahí en la encuesta pongan por favor la duda que tienen y ustedes se las contestarán directamente. Sí, claro, sí, también esa puede ser otra, manera. Como bien lo comenta por aquí, lo comenta Guadalupe, llenen la encuesta y en la encuesta coloquen su duda, y a final de cuentas ahí aparecen sus datos. Nosotros les devolvemos la llamada, nos ponemos en contacto con usted para profundizar más en el tema, y si es necesario ir a acudir con ustedes a una visita. Muchas gracias, Omar, espero por ahí tu correo. Entonces, pues bueno, creo que no tenemos más dudas. Y pues bueno, entonces hasta aquí dejamos la sección de dudas y preguntas. Les agradecemos mucho su participación. Quedamos nosotros pendientes de sus comentarios. Ayúdanos mucho con la encuesta. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles tanto su participación como su presencia a estos webinars que nosotros hacemos. Espero que la información que les hemos compartido haya sido de su interés y sea ahora sí que de su aprovechamiento al 100%. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles a nombre de Adrián, a nombre mío. Les agradecemos mucho el habernos acompañado, y pues bueno, seguimos aquí y les pedimos encarecidamente ayúdenos con la encuesta. Si tienen alguna duda, déjenos en la encuesta, nosotros también lo volvemos a retomar y nos ponemos en contacto con ustedes. Y pues bueno, muchísimas gracias y pasen muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.